vive la vida que le marcaron. Entonces su padre era médico y ella tuvo que hacer medicina. Y yo creo, bueno, yo pensé en hacer, Soledad es lesbiana, es homosexual, y pensé en un personaje homosexual precisamente porque me parecía que reflejaba muy bien el carácter de ella. Es decir, no la homosexualidad por el hecho, por una característica, sino para marcar más su carácter. Porque ella es homosexual y en 2012, que no tiene que haber ningún problema en decir que te gustan las chicas, en este caso, ella no lo dice en su casa. Y lo mantiene en secreto y lo tiene de una manera, o sea, vive su condición sexual de una forma que no es habitual en esta época. Entonces, en realidad, no es cuestión de su condición sexual, para nada. Hace lo mismo con su condición sexual que con su profesión, que con todo. Ella es médico porque tuvo que ser médico, le tienen que gustar los chicos porque le tienen que gustar los chicos. Entonces no asume nada de lo que quiere, porque ella no es médico, es mentira. Estudió medicina, se licenció en medicina y trabaja de médico, pero ella es escritora, ella quería ser, pues eso, ella quería ser periodista, quería ser corresponsal, quería vivir historias, siempre se está fijando y inventando películas que luego al final salen todas mal y es mentira, vamos, se lo inventa, pero en realidad ella no es ni mucho menos médico de urgencias. Entonces, bueno, está ese inconformismo de Soledad, pero que no hace público, que no es capaz de sacar. Y de alguna manera conoce a Sofía de Castro, Dou, pasa algo en toda esta trama que le da a Soledad esa historia que ella estaba buscando y que va a ser por fin el detonante para que salga del armario en todos los sentidos. Porque cuando hablo de salir del armario, no hablo de salir del armario y decir, es que me gustan las chicas o me gustan los chicos. No, hablo de salir del armario y decir, yo soy esta, yo soy Soledad y yo soy así. Entonces, bueno, es el personaje, quizás no es un personaje muy extremo, los otros dos sí que lo son mucho. Soledad es un personaje más normal, hay muchas soledades por el mundo, pero es un personaje como muy complejo y a la vez muy simple, porque en realidad, bueno, tiene inquietudes que tenemos todos. Y bueno, me gusta mucho el personaje de Soledad y da mucho juego porque es muy divertido ver cuando recibe a Sofía en el hospital y el comportamiento que tiene la pija con una persona tan normal como Soledad, que en realidad ella se educó también en una familia económicamente muy pudiente, ¿no? Como hizo Sofía, y son completamente diferentes, aún habiéndose criado. Es muy parecida a Valeria, sin embargo Valeria pues tiene 3 hermanos, económicamente sus padres no le pueden pagar los colegios a los que fueron, bueno, ya veremos las circunstancias, ¿no? Que la llevan a donde la llevan, pero sin embargo, bueno, que les marcó el carácter o no. En realidad cada uno es como es, y yo siempre lo digo, yo trabajo con niños por la mañana y siempre digo que es verdad, es que los niños, por muy niños que sean, cada uno tiene su carácter y es que lo tiene, y todas las personas les pasa igual, independientemente de dónde se hayan educado, y esto lo explica muy bien el personaje de Soledad. Y nos queda un personaje, bueno, hay más personajes en la trama, lógicamente, pero un personaje principal que es Bruno. Mi favorito. Si me preguntan por la composición de la tinta, apostaría por una idéntica proporción de helio que de plomo. Bueno, pues aquí tenemos si teníamos a una Sofía que detestaba los libros, teníamos a una Soledad que trabaja en lo que no le gusta y en realidad lo que quisiera ser escritora, vamos con Bruno. Es el personaje más complejo de todos, del que menos podemos hablar porque es el que más estropearíamos la trama de la historia, pero que este sí trabaja como escritor. Sí. Bruno Soler es el que tiene ese oficio de escritor. Un personaje que vamos a ir viendo a medida que va transcurriendo su historia, es quizá la más breve de todas, no está tan enlazada con la de Sofía y con la de Soledad porque no se encuentra tanto con ellas, aparentemente no se encuentra tanto con ellas,
diálogo, aunque sí veremos que después, lo que suelen pasar en estas cosas, ¿no? Esa persona que pasa por nuestro lado, que no nos dimos cuenta, pero que va a tener más importancia de lo que creemos en la trama. Carlota lo define muy bien, lo definía simplemente cuando está narrando en primera persona y ya va poniéndolo todo a la hora a la que hace cada cosa, que es muy metódico, ¿no? A las 7:30 hago algo, a las 7:45 otra cosa, a las 10:10 vía no sé quién. Entonces todo lo vamos viendo desde la perspectiva de este hombre que al principio como lectores nos sorprende mucho, pero es un personaje muy atractivo, el que le va a dar sentido es como la pieza maestra que va a enlazar las otras dos historias y al final va a ser el detonante también de casi todo lo que sucede en la trama. Sí, Bruno, en realidad, bueno, Bruno es un obsesivo compulsivo, o parece un obsesivo compulsivo. Bueno, Bruno era un niño, a ver cómo hago para no destriparos a los que no leísteis el libro. Bueno, Bruno, cuando era niño, tuvo un episodio, el clásico que tuvimos todos, o nuestros hermanos o nuestros amigos, que es el típico columpio que el niño se cayó, se abrió una brecha en el ojo y tuvo que ir al pediatra que lo cosieran. Y Bruno no lloraba, a él lo cosieron y Bruno no lloraba. Entonces, bueno, se empezaron a preocupar porque el niño no lloraba. Entonces lo llevaron a un neurólogo, lo llevaron a un psicólogo, a un montón de terapeutas y Bruno no lloraba. Y entonces, bueno, ya se empezaron a preocupar y a partir de ahí empezó un periplo tremendo del niño, luego ya chaval, luego ya adulto, por un montón de terapeutas, primero terapeutas que luego pasaron a ser psiquiatras y empezaron a medicarle que no, porque Bruno no lloraba. Entonces, bueno, vemos que el carácter de Bruno se va formando de una forma muy peculiar. Él es un escritor de éxito, pero a la vez él se comporta realmente como un psicótico. Él siempre utiliza siempre los mismos cuadernos, utiliza siempre la misma tinta, la misma pluma, los mismos horarios, no se le puede alterar. Bueno, es realmente, pues eso, muy metódico. Vamos a ver en la novela el origen de ese problema, de esa patología, que quizás no sea tal. Y bueno, sí, efectivamente es un poco la llave, como bien dice Rafa, de todo lo que sucede en Tinta, en esa muerte inexplicable. Hasta aquí, del argumento nos vamos a contar absolutamente nada más, porque no podemos, sencillamente no podemos. Cualquier otra cosa, esta es una novela final, si tenemos que escribirle un género, pues sería una novela de misterio, y si solventamos el misterio aquí, ya no iba a ser muy interesante. Lo que sí... Lo que sí podemos decir también es que no es una novela negra, que eso siempre lo decimos. Porque el tema, la diferencia entre una novela negra y una novela de misterio es que en una novela negra siempre tenemos el típico tío de la pistola, el Dick Tracy, el sheriff, ¿no? No, aquí no hay sheriff. Aquí no hay policía, es una novela de misterio realmente. Y es un poco un juego con el lector, ¿verdad? Que nadie se espere, pues eso, un policía, un investigador, no lo hay. En este caso no lo hay. Y bueno, nada, eso. Es una novela de misterio con una trama que al final se resolverá. En realidad es un juego con el lector, porque lo que pretendo también es que tengáis la información de todos los personajes y que luego cuando vaya llegando al final, pues cada uno vaya haciendo sus cábalas y a ver si encaja, ¿no? Pero bueno, tenéis eso, toda la información que os va dando poquito a poquito, gota a gota, cada uno de los personajes y al final, si, bueno, pues habrá lectores más avezados o más... agudos, ¿no? Que acierten antes del epílogo, de ese epílogo que explica a través del psiquiatra lo que sucede realmente y el motivo de la trama. Lo que sí, ahora ya quería hacer alguna pregunta, Carlota, es toda esta trama que cuentas, toda esta trama contada, aunque solamente haya una, al final lo que tratamos de explicar es esa muerte, ¿a qué es debido esa muerte? ¿Qué es lo que pasa? Hay una muerte, eso es lo que sucede en el prólogo. Toda esta historia se podía contar de muchas maneras, pero tú decides contarla así. ¿Y tú lo tenías claro cómo querías estructurar la novela siempre? Sí, lo primero que hago es tener un principio y un final. Hasta que no tengo el final no hay novela. Y luego ya hago la estructura. Entonces sí que en un principio, claro, recurría de, bueno, pues la tercera persona, que es lo más habitual. Sí. Además, yo que soy muy de premios Nadales, todos los Nadales están escritos en tercera persona, digo, si no tengo opción. No, bueno, en tercera persona. Pero luego decidí
me pareció, cuando en realidad fue cuando empecé a hablar de Sofía. Me apeteció meterme en el papel, me apeteció llevar al lector, que empatizase el lector con el personaje. Entonces pensé, qué mejor manera que estar leyéndolo en primera persona. Además es que es en primera persona y en presente, lo estás viviendo en ese momento. Entonces el personaje, además, como es mi primera novela y encima está situada en Gijón, en mi ciudad, pues me apetecía eso de llevar de la mano al lector. Entonces, bueno, es la forma de que el lector empatice con el personaje y realmente se pasee por Gijón, pues en la piel de Sofía, en la piel de Soledad e incluso en la piel de Bruno, en el que también, bueno, es una experiencia ahí meterse. Hasta ahora, Carlota tenía publicados unos libros anteriores, pero con seudónimo. Sí, Lucía Sugar. Y este no lo quisiste llevar por ahí. No, es que son diferentes. Lucía Sugar escribe relatos, relatos yo lo llamo prosa cantarina, porque es un poco para leer entre líneas. Son relatos cortos que siempre tienen un mensaje, pero es un poco para eso, para leer entre líneas. Me leían mucho y me escuchaban en México y en Uruguay, en Paraguay, en Argentina y tal, y yo gustaba mucho porque es un poco, a lo mejor tiene no sé decirlo, es un poco así, pero quizás sí que me dejé influir mucho por Borges y por Cortázar y tal. Entonces, bueno, es completamente diferente, no tiene absolutamente nada que ver con Carlota Suárez. Lo de Lucía Sugar es porque Lucía, a mí me encanta el libro de Rayuela, y Lucía es el nombre propio de la maga, y Sugar es de Suárez García, no tiene nada que ver con azúcar, ni con sugar, ni nada, es Suárez García. Entonces, bueno, por eso utilicé ese seudónimo. Pero en esta novela ya me pareció que era yo, a mí me encantan las novelas de misterio, disfruto muchísimo con la novela nórdica, Heinemann, que es un tío que me encanta. Y curiosamente también tengo ahí esa bipolaridad, porque Heinemann tiene su serie de Wallander, que es novela negra, y luego tiene esos zapatos italianos o La mente de Kennedy, que es buenísima y que también es más narrativa. Entonces, bueno, decidí pues utilizar eso, el seudónimo, para que la gente no se equivocase y supiese que Carlota Suárez escribe novelas de este tipo y que Lucía Sugar es otra cosa, para que nadie se lleve ese chasco, ¿no? De pensar que va a ser una cosa y es otra. Y esta novela además viene firmada por una editorial que es Tela Ediciones. Te pido también que nos cuentes y expliques lo que es Tela Ediciones. Bueno, pues Tela Ediciones, en las entrevistas lo decía siempre, porque ya es una frase como muy tal. Yo siempre digo que Tela Ediciones somos la mesa de la cocina, la cafetera de cápsulas, mi chico, que es Arturo, y yo. Porque en realidad no es una empresa ni mucho menos, no es una editorial ni mucho menos tampoco, y es una patada en el suelo. Y esto yo soy un poco guerrera, ¿eh? Soy un poco guerrera y tengo una cierta incontinencia verbal, entonces esto lo suelto todo. Y con el tema de la autoedición creo que hay un problema grave y también a lo mejor es culpa de los escritores, ¿no? De los escritores que estamos empezando. Hay veces que la calidad de la obra no es la que debería. Hay veces que nosotros nos creemos que es genial, porque claro, yo le doy a leer a mi padre el libro y me dice que está genial, incluso Esteban, claro, pero luego son gente que te quiere, que no es imparcial, o aunque lo intente no es imparcial del todo. Entonces yo me puedo creer que escribo genial y que quiero publicar a toda costa, y a lo mejor mi libro no merece la pena ser publicado. Y eso está pasando muchísimo. Hay muchísimos libros, pero muchos libros autoeditados que no tienen una calidad que merecen ser autoeditados, ¿no? Eso lo sabrás tú, Rafa. Y claro, ¿qué pasa? Eso hace que el resto de los escritores que a lo mejor estás esforzándote escribiendo, pues Tinta llevo 3 años, escribirla, corregirla, sin maquetación, ¿eh? 3 años de corrección y de volver a corregir y de volver a quitar un punto y una coma y tal. Entonces, alguien que está trabajando mucho el libro, y por el hecho de ser autoeditado, le comparan con el resto, con la paja, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué pasa? Ahora hay unas empresas que se llaman editoriales de autoedición que en realidad no son editoriales, porque no es que apuesten por ti, solamente son empresas que tienen ciertos servicios. Tienen un servicio de maquetación, de diagramación y de diseño, tienen uno de distribución, ¿no, Rafa? Sí. Y lo que hacen es que te hacen un libro, pero no miran la calidad del libro. No les importa. Entonces, ¿qué pasa? Que al final nos encontramos con muchísimos libros y por el hecho de ser autoeditado tú ya tienes un hándicap tremendo. Y yo
con Teleediciones quise dar una patada en el suelo, porque claro, yo me quería autoeditar, lógicamente, porque bueno, lo intenté con varias editoriales, hubo una editorial asturiana, tú sabes, de Biodiciosa, que me ofreció editarme, pero a mí no me gustaba cómo era el libro, como físicamente. Yo le doy mucha importancia al papel, porque aunque Tinta se publique también en versión digital, me apetecía que pudiese tocarse. A mí me gusta, por ejemplo, estar en la cama y abrir el libro y que no se deforme, me gusta cogerlo de esta forma. Yo quería este papel, quería que fuese con solapas, quería que fuese así. Entonces, bueno, no quería hacerlo como yo quería hacerlo, vamos. Entonces, yo vi que las editoriales de autoedición no me daban la calidad que yo quería y encima empecé a ver libros publicados por ellos que para mí no... yo no quería eso para mí. Entonces, bueno, Teleediciones es una patada en el suelo. Es una manera de decir que trabajando bien, incluso siendo como nosotros, no siendo profesionales de la edición, de la edición, se puede conseguir un buen libro. Nosotros lo que hicimos fue, yo aprendí a manejar el InDesign, que es un programa complicadísimo que me llevó muchísimo tiempo manejar. Diagramé yo el libro, edité yo el libro, corregí el libro y buscamos una imprenta por toda Asturias donde cosieran el libro, porque yo lo quería cosido, no lo quería pegado, donde me dieran este tipo de papel y este tipo de portada. Conseguimos dar con Suma, que son encantadores y además me dejaron asistir al parto y todo, me llamaron y se implicaron muchísimo. Sí, es que son... La verdad es que fueron conmigo, pero vamos, se portaron genial. Porque yo creo que como me vieron la dijeron, es que no vimos a ninguna autora que viniese aquí a ver el libro. Y claro, yo me veía allí y les preguntaba todo y estaban... Además es que incluso cuando nos trajeron los libros, ¿verdad, Arturo? Las cajas, el chico que venía en el camión me decía es que tengo que verte la cara porque me están diciendo en la imprenta que tengo que decirles a ver qué cara pusiste. Anda, abre una caja y mira el libro, porque es que estaba ilusionadísima, ¿no? Pero bueno, a lo que voy, que las empresas de autoedición, y esto lo siento, pero tengo que decirlo, que no son editoriales, que son empresas de servicios y que no son editoriales. Una editorial de verdad tiene que ser una editorial, jolín, que vea la historia, que apueste por ella, que se implique, que crea que merece la pena y que ponga toda la carne en el asador. Y ya no hablo a nivel económico, sino a nivel de... Es que los libros tienen alma, tienen vida, están vivos. Entonces, se está tratando el libro ahora de una manera y esto, claro, tampoco soy yo quien tiene que decirlo, pero eso lo verás tú más como librero. Pero a mí me parece que se está tratando el libro de una forma que está degradando un poco la literatura y las historias. Mi mayor obsesión era que se me dijese, que se fuese crítico conmigo. Yo de hecho siempre le decía a Rafa, tú Rafa, si esto crees que es una chapuza y que estoy yendo con lo gordo para adelante, por favor dímelo, porque es que vamos, no pasa nada, yo lo guardo en el cajón y me sigo divirtiendo igual y derramando tinta, pero porque bueno, para mí es importante que los libros que tengan cierta calidad, porque además los lectores, jolín, merecen un respeto y hay que conseguir lectores además y que la gente lea. Y bueno. En cuanto al libro como objeto, que es este que está aquí, el libro de tinta, que responsable Arturo y Carlota, yo tengo que decir que ya quisieran muchas editoriales editar así. Esto lo digo sinceramente. Mira, os voy a decir una editorial que tiene un libro superventas que es Patria, que es la editorial Tusquets. Como librero, probablemente pocos libros tengo que cambiar tantas veces como los libros de Tusquets, porque te vienen devueltos, te viene la gente, compré el libro ayer y ya está roto. ¿Qué pasa, Y pasa habitualmente, estoy hablando de Tusquets, que pertenece al sello Planeta. Y este libro... Pues me pasó a mí con el de Sepúlveda. Por ejemplo, que es de Tusquets. Sí. Que es de Tusquets. Sí. Pues pasa, y hay más editoriales que pasa, y este libro está impecablemente editado. Impecable. Entonces eso es una labor que también pues, se demuestra ahí cuando visitas, cuando ves que tu obra no solamente lo que es... Yo esto lo digo siempre, este libro no había nada antes de que estuviera en la mente de Carlota y después en el papel. Esto es el absoluto papel en blanco, no hay nada, y de repente esa historia que va fraguándose en tu cabeza se convierte en esto, en un libro. Entonces, yo creo que todo ese proceso hay que cuidarlo, hay que mimarlo, y en este caso creo que es evidente cómo se cuidó, cómo se mimó, y que tiene un año el libro de vigencia, y que sigue impecable, perfecto, y ya tiene lo que tienes ahora diferente a aquellos, lo que comentabas antes, ¿no? Ya un año de respuesta, que eso es lo más duro, lo más difícil, porque la labor del libro después, que es, yo ya tengo el libro en mi mano, ya llegaron las cajas a mi casa,
pero ¿y ahora qué hago con ese? Y el pánico. Con esas cajas, ¿qué hago con ellas? ¿Cómo los llevo? Porque después llegamos al otro proceso del libro, que es, yo creo que es lo más difícil para los escritores. Bueno, lógicamente lo más difícil es escribirlo, pero una vez que lo tienes, ¿qué vas a hacer? ¿Qué hago con él? ¿Cómo lo muevo? Porque eso es muy difícil. Y aquí yo creo que Carlota otra vez pues, estuvo muy acertada, porque su campaña que hizo tanto en los medios propios como pueden ser las redes sociales, el saber manejar las redes sociales para promocionar un libro, como después lo que tuvo con, digamos, los medios de comunicación oficiales, con prensa, todo se supo mover muy bien, manejar muy bien, pero a fuerza de trabajo y de llevarles algo que de verdad merecía la pena. La verdad es que tuvimos muchísima suerte, bueno, tuvimos suerte con la imprenta porque, ya digo, es que tiene como un pedazo, todo el mundo, todos los que se implicaron en el libro, se implicaron de verdad, y le pusieron energía y ganas, y entonces yo creo, por ejemplo, el tema de la distribución es muy difícil. Nosotros, claro, solamente podíamos distribuir aquí en Gijón, en Mieres, es decir, en Asturias. Luego, bueno, sí que lo enviábamos a través de los libreros fuera, pero claro, no tienes una capacidad de distribución como tiene otra editorial. Y bueno, aún así, creo que la cosa fue, vamos, sobre ruedas, no contaba con que fuese así ni mucho menos. Y sí que es verdad que contamos con los medios de comunicación, que yo me quedé alucinada porque se portaron genial con nosotros. Sí que es verdad que al principio costó un poco, me ayudó muchísimo Rafa, porque claro, me empezaste así a meter un poco en la radio y tal, y luego ya todo el mundo empezó a llamar, y luego, claro, por ejemplo la prensa escrita es un poco curiosa, porque te llaman de un sitio y en el momento que te llaman de un sitio ya te llaman de todos. Entonces, bueno, estuvo genial, la verdad es que tuvimos suerte en ese sentido. Hace un año estábamos en el antiguo instituto, además cubrimos aforo, hubo muchísima gente que se quedó fuera, tuvimos que volver a hacer otra en el Club de Prensa de la Nueva España, que eso para mí fue una gozada, pero estoy disfrutando más ahora porque allí estaba realmente acojonada. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que es que claro, se estrenaba el libro, realmente nadie lo había leído. Y yo decía, meca, estoy vendiendo esto como que es la bomba. Estamos haciendo aquí unos vídeos geniales, y ¿qué va a pasar cuando la gente empiece a leer? Me entró un pánico y estuve todo marzo, Rafa, pero vamos con ellos aquí de corbata, ¿eh? Y bueno, nada, para agradecerle a los medios de comunicación, que no están todos, porque luego sí que hubo más entrevistas y más cosas, hicimos un pequeño resumen para que vieseis un poco lo que fue la participación en radio, prensa y tal. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues aquí presentando Tinta, que pasa el tiempo volando, y ya ves, ya lo tienes ahí a este niño. Hola, buenos días, Camila. Bueno, estás como de madre primeriza ya, ¿eh? Sí, prácticamente. Ay, con el libro ahí que el otro día, bueno, voy a contarlo, me mandabas unas fotos de mira, ya está aquí naciendo el libro en máquinas, porque además de escritora, tú eres empresaria, lo siento mucho, pero es así. Bueno, Televisiones somos mi chico, la mesa de la cocina, la cafetera de cápsula y yo. Estas son las historias que a mí me gustan. Estas son las buenas de verdad. Esto es lo que me demuestra que hay alguien que está enamorado de esto de escribir, que... Carlota, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Alicia, buenos días. Bueno, ha pasado, no sé, seguro que tú te has hecho el cálculo, ¿eh? Porque a mí los días me pasan muy rápido. Bueno, pues unos meses. Unos meses, ya han pasado unos meses desde la última vez que nos... En 2 líneas y media se resume, pero claro, mucho resumir, una novela, Tinta, una muerte inexplicable. Su autora es Carlota Suárez. Carlota, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Maxi, buenos días, casi tarde. Casi tarde. Oye, te ponían en Facebook, acabo de leerlo y me ha hecho muchísima gracia, y dice, últimamente, Carlota, estás todo el tiempo en la radio. ¿Qué? Para una... Realmente os recomiendo
recomiendan tener un buen libro a mano, un buen libro como el que va a cerrar Noche tras Noche, la última obra, la novela de la autora gijonesa Carlota Suárez. Carlota, buenas noches. Hola Marcos, buenas noches. Tu primera novela, Tinta, una muerte inexplicable, ¿no? Vamos a charlar hoy aquí en Radio Langreo con Carlota Suárez, que es la autora de Tinta, una novela que se presenta esta tarde a las 7 en la librería La Pilarita en Mieres. Carlota, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Roberto, buenos días. Bueno, sigues con tu periplo de presentaciones. Mañana jueves, Carlota Suárez, que es una gijonesa, escritora para más señas y que presenta Tinta. Y la tenemos con nosotros hoy aquí en Mediodía Go. Carlota, buenas tardes. Hola Alberto, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, como veis fue, vamos, el periplo, como decía Pacho. Y de hecho estoy todo el día en la radio y ahora terminé pues 3 días a la semana en la radio también hablando de libros, me enganché. Pues no es fácil tampoco toda esa repercusión mediática de un libro, de un autor que saca su libro por sus propios medios, tampoco en el suelo que pegaste, yo creo que surtió efecto. Para terminar, 2 cosas nada más. Yo le hago una pregunta y después os abro a vosotros por si queréis alguna. La pregunta es inevitable siempre en una presentación, que es que si sigues escribiendo y qué será lo próximo, sí. Y qué nos puedes contar, hasta donde puedas también. Pues bueno, sí que estoy escribiendo, con mucho, me lo estoy pasando muy bien con esta novela, porque además se desarrolla en Gran Canaria, que yo creo que es el segundo sitio que conozco mejor que Asturias. Porque Arturo estuvo allí viviendo y yo iba mucho, volvemos a menudo, y entonces además tuve la oportunidad, surgió la idea en una necrópolis canarí, donde, surgió algo interesante que me pareció que había ahí una idea siempre te digo que necesito como 2 ideas. Yo tenía una ya en mente y ahí se encendió el automático y entonces, contacté con unos arqueólogos de allí del Cabildo, que fueron muy majos y me explicaron cosas, con un guardia civil de Agaete, que es el pueblo donde se va a desarrollar la mayor parte de la novela y que también me está echando un cable, y recogí 2 personajes de Tinta, que me parece que, esto es como una precuela, y a partir de ahí hay 2 personajes que yo creo que están creciendo conmigo, entonces están madurando, y me las llevé a Canarias. Tengo a Soledad alcoholizada, Rafa, y a Valeria, que yo creo que son los 2 personajes que mejor encajan, y allí están las 2 y van a tener que resolver un misterio. Este sí que tiene tintes nórdicos, pero con calorcito canario. Esperaremos por ese libro y nada, simplemente daros las gracias y turno de preguntas, si a alguien le apetece preguntarle algo a Carlota. Buenas tardes. Yo, claro, no leí el libro, no puedo opinar del libro. Me gustó mucho lo que explicaste, el miedo que tuviste, claro, una vez que después de tantos años de forma interior, tú con tu libro, con tu historia, tú sola, como digamos, exponerla al mundo, a que la gente te opine sobre ella. Después de un año, ¿la quieres más o menos que antes a la novela? La quiero, muchísimo, porque le debo, además es que la quiero tanto que, como bien te digo, los personajes muchos evolucionaron conmigo y me los quedé. Me da pena, es que sé que están ahí y de hecho muchos están, en situaciones realmente, yo los tengo presentes todo el rato, es como si creciesen conmigo. Entonces, sí que, esas historias de todos los personajes, se escriban o no se escriban, porque algunas verán la luz y otras no, todos los personajes tienen su historia y sí que los tengo presentes siempre. Y la verdad es que tengo mucho que agradecerle a Tinta porque solamente nos ha dado satisfacciones y estamos muy contentos. Entonces, ¿cómo no quererla? Aparte es el primogénito, es que el primogénito lo quieres o no. Mucha suerte en el siguiente. Muchas gracias. Nada, que yo ya lo leí, entonces yo no voy a comentar nada de sus. Te corto la cabeza, no vamos a Sofía era súper pija, que es que al principio no la podía ni ver, la pobre. Y
y luego me daba pena de ella. ¿A que sí? Es que a Sofía le tuve que dar un toque de humor, Maite, porque si no la matamos. Pero eso muy bien el contrapunto de la amiga, o sea, está muy bien, porque una controla un poquitín a la otra y no se te desmadra tanto. No se te desmadra tanto, entonces, bueno, me controla bastante bien. Bueno, está muy bien, yo no voy a decir de tal, me gustó mucho. Además es que pasó una cosa, como Tinta está escrito en primera persona, que eso es algo que hacen muchos lectores y que a mí me cachis la mano, me da una rabia, que es que cuando está escrito el libro en primera persona, asumen que el autor es el personaje. Ya, claro. Sí. Menos, tú me conoces, Maite, me parece una cosa Sofía. Nada. Bueno, es que Entonces me pasa muchas veces y me pasa una cosa. A ver, aquí aparece un hospital, que yo ya puse el hospital comarcal, porque yo no quería poner Cabueñes, ni joven, ni nada. A ver si había ahí un doctor Olay, un bulldog Olay, que es un rompenarices de mucho cuidado y la teníamos. Bueno, pues aún así... Eso estuvo muy bien con la mujer. ¿A que sí? Esto vale. Además, como conocemos un gremio, sabemos que puede ser posible. Pues lo que me pasó, y además es que tú, Maite, mira, conociendo como al telar, enfermeras de Cabueñes que se enfadaban muchísimo, y me lo dijo Agustina Ceres, además, que está allí con ellas, porque que yo decía que si llamaba vacaburra a una enfermera, que digo, pero vamos a ver, que es Sofía, que es que mira por el físico, y entonces, claro, bueno, es que ponen las enfermeras como si fuéramos todas unas vacas burras, y decía, madre mía, ¿qué es esto? Y es que eso tiene mucha costumbre en muchos lectores, Muy habitual. Me caso, no. Sí, que la proviene que cae mal, al principio cae mal. Cae mal, no, cae fatal. También era mi intención, lo tengo que admitir, pero es que me caía mal a mí. De hecho, la ponía en unas situaciones que había un momento en que decía, Carlota, ¿qué estás pasando con Sofía? Tampoco, dale un poco de cancha. Bueno, si era la bomba que trae, la conoce todo el mundo. La segunda vez que entró por la puerta, la comidilla. Y cuando le pide el menú al... Pero es que eso pasa, ¿eh? Vas a conocer a ver, trabajamos en ello y eso pasa al final. Pasa en la vida en general, en los trabajos donde trabajes. Y la edición del libro, una maravilla, Estamos muy contentos y también tenemos muchísimo que agradecerle a Suma, de verdad, que es que la imprenta, Rafa, son geniales, son muy profesionales. Y es que lo digo porque además cuando fuimos estaban en concurso de acreedores y yo decía, estos chavales hay que decir que trabajan genial, porque jolín, es una pena que una imprenta como ellos, porque recorrimos, ni os imagináis, mi padre lo sabe, que vino con nosotros algunas, y además es que era, ¿y coséis el libro? No cosemos el libro, pero tenemos esto, no, es que yo lo quiero cosido. Y te miraban como diciendo, pero bueno, tú eres una retrógrada porque la rústica azul, no, a mí yo lo quiero cosido. Además yo los cuadernos en los que hago anotaciones los utilizo cosidos porque son eternos, es que es tu legado. ¿Cómo vas a ponerlo ahí pegado que se ande perdiendo? Ni hablar. Pues nada, simplemente agradecer otra vez a la Asociación de Vecinos que haya contado con nosotros, agradeceros a vosotros la presencia y que dentro de un tiempo vamos a volver a estar aquí presentando. El siguiente. No sabemos título todavía, pero lo presentaremos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.